Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablaremos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta segunda temporada de Ruta Innovar. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará enfocado en los facilitadores y en las barreras de la digitalización en los gobiernos locales. Para eso hoy nos acompaña Rita Grandinetti. Rita es directora del Polilab UNR, Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Rita es doctora en Innovación y Desarrollo Territorial de la Universidad Politécnica de Valencia, España, magíster en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y politóloga de la Universidad Nacional del Rosario, donde actualmente es investigadora y profesora titular de Tecnologías de la Administración Pública. Bienvenida, ¿cómo estás, Rita? ¿Qué tal, María Paz? Un gusto grande, muy contenta de compartir este momento y celebrando este espacio que tienen, que vale la pena y que es necesario. Así que feliz de poder contribuir. Muchas gracias, Rita. Con Rita nos une una larga conexión porque llevamos mucho tiempo juntas en una red de laboratorios de innovación pública que se llama InnoLabs. Así que te agradezco, Rita, por estar en esta instancia. Hoy, como les comentaba a los auditores, hoy vamos a dedicar el capítulo a los facilitadores y a las barreras de la digitalización en gobiernos locales. Esto a propósito de una investigación que está haciendo Rita, que consiste en un mapeo de la digitalización de la gestión en gobiernos locales de América Latina y España, abordando temáticas como las barreras, las estrategias y las tecnologías. Cuéntanos, Rita, sobre los objetivos y alcance de esta investigación. Perfecto, cómo no. La idea de esta investigación tiene que ver con producir sistemáticamente información a partir de la percepción de quienes trabajan en procesos de digitalización, gestores, y de quienes estudian, investigadores, el sector académico, sobre estos procesos en gobiernos locales que tienen particularidades y que no son habitualmente abordados. Los estudios sobre digitalización, organismos públicos, generalmente se enfocan a gobiernos nacionales o son estudios de caso. Entonces, la idea de este estudio, de este mapeo regional de América Latina y España, tiene que ver con poder sistematizar conocimiento acumulado sobre estos procesos de digitalización, como vos decías bien, cuáles son las principales barreras, cuáles son los facilitadores, las estrategias que han permitido superarlas para que esto sea un aporte a las políticas públicas en la región. No es un estudio meramente teórico, tiene una finalidad aplicativa, para decirlo de alguna manera. Este estudio está, los que han formado parte de la muestra son 10 países, muchos, la gran mayoría de los países de América del Sur, Costa Rica, que también ahí está nuestra compañera Alison, que también forma parte de la red InnoLab, México, España, es decir, es un estudio amplio, hecho en base a entrevistas y a información de tipo secundaria. Esto por ahora. Y lo que quería decir además es que es un estudio que se ha hecho también con un aporte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que permitió una estancia de investigación en España para poder desarrollarlo, ¿no? Excelente. Efectivamente, como tú decías, los gobiernos locales tienen ciertas particularidades. O sea, yo creo que una cosa importante porque hay que estudiar los gobiernos locales es porque es la primera capa de interacción, la más habitual de la ciudadanía con el gobierno, ¿no es cierto? La más cercana. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que me imagino podrás contarnos durante este capítulo también son muchas veces las limitaciones de recursos que existen en los gobiernos locales versus los gobiernos nacionales que tienen menor capacidad. Por ejemplo, en Chile se pagan menores sueldos en los gobiernos locales que en el gobierno nacional. Y vamos un poco a eso de las barreras. ¿Qué barreras están levantando en estos 10 países que están estudiando? ¿Qué barreras comunes existen para la digitalización en los gobiernos locales?
Bueno, en primer lugar, esto que vos estabas señalando, ¿no? Aparece muy clara una perspectiva común. Es una de las primeras cosas que me llamó la atención en las entrevistas. No aparecen grandes divergencias, hay acuerdo, es decir, hay conocimiento acumulado bastante sólido y consistente en torno a cuáles son las principales barreras. Y ahí, señalando la particularidad de los gobiernos locales, una particularidad muy fuerte, que es su inmensa diversidad. Tenemos pequeños municipios rurales que quizás no tienen más que 500 habitantes, hasta megaciudades, y América Latina tiene algunas de las ciudades más grandes del planeta. Entonces, dentro del campo tenemos una diversidad muy fuerte. Para trabajar las barreras, entonces, y esto surge a partir de las entrevistas muy claramente, podemos pensar en situaciones diferentes entre los grandes municipios y barreras diferenciadas entre los grandes municipios, los pequeños y un nivel intermedio de municipios. En los grandes municipios parecería, y hay un acuerdo muy significativo, que las principales barreras no van por el lado de los recursos. Esto no significa que no haya problemas de acceso a recursos, que también los hay, sino que los problemas, las barreras más fuertes que encuentran son barreras de tipo socioculturales. En esto estamos tomando unas categorías que trabaja Inés Merkel, que es una investigadora alemana que habla de barreras socioculturales y barreras estructurales. ¿Qué decimos cuando decimos barreras socioculturales? Donde la mayoría de los entrevistados acuerdan que está el fuerte, el núcleo duro de barreras de los municipios grandes. Por empezar, la resistencia a los cambios, entendida como disputa de poder, muchas veces entre los distintos grupos de actores al interior de los municipios. La digitalización en muchos casos se ve como pérdida de poder. Y en esto, algún aporte que se hace fundamentalmente en los niveles medios locales. Los niveles medios tienden a tener mucha sensación de pérdida frente al avance de la digitalización. Sumado a esto, otra barrera sociocultural fuerte son las culturas burocráticas, que de alguna manera todos conocemos, la cultura del papel, la cultura del expediente, de la tramitación formalizada, que cuesta transformar, la falta de liderazgos transformadores. Y este es un punto importantísimo, lo vamos a ver después también como un gran posibilitador, los liderazgos que tienen visión, comprensión de qué se trata la digitalización, de qué posibilidades ofrece, de qué caminos permite abrir versus aquellos que efectivamente no conocen y no lo ven. Bueno, las sociedades donde el colectivo no demanda, no reclama, no busca, si bien esto es cada vez menor y sobre todo a partir de la pandemia esto ha cambiado significativamente. La sociedad en gran medida se ha familiarizado con la tramitación digital y exige esto a sus gobiernos, pero aún hay núcleos o nichos donde esto se da. Y otra barrera importante es la temporalidad, las diferentes temporalidades entre los procesos de transformación de estos componentes socioculturales de los que hablábamos, los procesos de transformación tecnológica. Ahí hay un gap que funciona como una barrera a veces difícil. O sea que es más lento transformar la cultura que la tecnología misma. Exactamente. Y entonces buscar puentes entre ambos es un desafío. Necesito nudges, aceleradores que me permitan algunos cambios culturales, y ahí ya nos fuimos para las estrategias, pero bueno, algunos cambios culturales demostrativos de que la cosa sirve, un efecto demostración de corto de que la cosa sí sirve, y en este sentido algunos entrevistados hablaron también de experiencias, por ejemplo, el municipio de Peñalolén lo comentó, gente de España también, cómo los municipios trabajan a veces en alguna estrategia de corto y alguna más
de largo. Tú mencionabas esto de la pandemia como un elemento que movilizó, ¿no es cierto?, la digitalización. Quería ver si podemos pasar a hablar, ¿no es cierto?, de estos factores que son como habilitadores de la digitalización. En Chile, a nivel de servicios del gobierno central, la pandemia realmente movilizó la digitalización, la clave única, que es como ¿no es cierto?, el mecanismo para acceder a tu usuario y poder, a un usuario propio para cada ciudadano y poder hacer trámites online de identidad digital. Teníamos menos de 5 millones de usuarios inscritos hasta 2019 y pasamos a 14 millones para diciembre del 2022 y se hicieron saltos muy grandes en el 2020 y en el 2021. Entonces, en la investigación que ustedes están haciendo, ¿apareció esto como la pandemia como facilitador? ¿Cómo se manifestó esto a nivel de gobiernos locales? No sé si nos puedes dar algunos ejemplos. Absolutamente. En este punto recorrió todas las entrevistas. Creo que no quedó fuera ninguna. Con distintas modalidades, porque como vos decís, en algunos casos se pudo avanzar con identidad digital, en otros casos no con identidad digital, pero sí con la digitalización de las tramitaciones. En la gran mayoría, al menos se dio una digitalización de las tramitaciones. Se dio un pasaje muy fuerte del papel a lo digital. Esto no significa que el papel se haya eliminado totalmente, pero en todas las entrevistas que hacíamos aparecía esto. La pandemia es como que cambió el panorama y aceleró procesos que por ahí estaban muy quedados. Digo, por ejemplo, en el caso en mi ciudad, en Rosario, estaban trabajando en una ordenanza de compra pública de innovación, porque después vamos a ver, uno de los problemas también es la compra de servicios digitales, las características. Esta es una de las grandes barreras estructurales que no alcanzamos a ver recién, las características de los sistemas de compra que tiene el Estado. Entonces, acá en Municipio de Rosario se estaba trabajando en esa ordenanza. Esa ordenanza venía sumamente frenada, lenta. No frenada, pero con muchas dificultades en su avance. Y sin embargo, a partir de la pandemia rápidamente se aprobó y se pudieron empezar a poner en marcha algunos procesos. Procesos como el que vos estabas señalando, de identidad digital, u otros de tramitaciones, como decíamos recién. Esto lo vimos vos me decías, podés decir un caso, prácticamente todos los casos incorporaron masivamente tramitaciones digitales, salvo municipios de muy pequeña escala, que ahí es donde empieza a aparecer la diferencia, ¿no? Y más allá de eso, los otros factores que aparecen fuertes como movilizadores de cambio, digo, uno es el contexto externo, que la pandemia lo que mostró es eso, como el contexto externo, cuando es dinámico, como cuando presenta cuestiones desafiantes, hace que los cambios se aceleren. En realidad, aceleró cambios porque demostró eso, lo puso sobre la mesa. Entonces, el contexto, más allá de la pandemia, es un gran movilizador que aparece registrado en casi todos los casos. En algunos casos, por ejemplo, en la ciudad de Valencia nos comentaban cómo están trabajando dentro de las metas europeas de innovación y con un ecosistema de actores de la ciudad en la definición de misiones de ciudad. Esa definición de misiones, ese ecosistema innovador que se da en este proceso movilizado por la Unión Europea, tomado por el conjunto de actores de la ciudad, aceleró cantidad de procesos de digitalización que tenía pendiente el propio municipio, con los problemas que había y demás, pero digo, claramente el contexto externo. O sea, ahí el facilitador es como la política pública de incentivo y el financiamiento que existía en Valencia. Ahí el facilitador son dos cosas. Por un lado, la política pública de incentivos, y esto es interesante porque podemos ver otro caso también de incentivos a nivel Unión Europea, con financiamiento desde Unión Europea, pandemia. O sea,
incluso supranacional, a la par que el ecosistema regional de actores que presionan sobre el municipio para producir transformación. Que presionan es una manera de decir, ¿no? Que movilizan conjuntamente con el municipio. Entonces ahí tendríamos dos facilitadores, dos drivers de innovación. Por un lado, el incentivo en términos de recursos, incluso en términos de normativas y de recursos desde la Unión Europea, de los actores que juntos definen algunas metas y hacen que el municipio acelere sus procesos. Después hay otros casos, por ejemplo, en Canarias, donde claramente estuvieron trabajando con incentivos a la innovación, pero en los agentes municipales. Porque decíamos, uno de los problemas es la cultura poco proclive a transformar las cosas, poco proclive a incorporar innovaciones de tipo digital. El gobierno canario, por ejemplo, lo que hizo fue desarrollar un premio a las buenas prácticas, un premio a las prácticas innovativas. Esto generó que distintas oficinas movilizaran procesos de digitalización interna y de sus servicios en una pugna, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido de alcanzar un reconocimiento. En Argentina también el Plan Federal de Gobierno Abierto hizo que muchos municipios presentaran sus iniciativas, lo que venían llevando adelante, y empieza a aparecer una mimetización, este efecto que se da siempre de otros municipios que ven a aquel que alcanzó determinados logros, que es reconocido, haciendo que se movilicen también en el mismo sentido. Estos son como diferentes incentivos que se han ido dando en distintos lugares. El reconocimiento es muy importante porque muchas veces no hay, en el sector público no hay, por ejemplo, tanta flexibilidad para, qué sé yo, aumentar los sueldos o distintas cosas. Entonces, estos reconocimientos que son más intangibles, mi duda, eso sí, si la existencia del premio hace que innoven o es el premio nomás que visibiliza la innovación y esa visibilización hace que los otros se motiven por hacerlo. No sé si eso difícil estudiarlo, pero en el fondo en Chile tenemos un premio que es el Funciona, y busca reconocer innovaciones que nacen desde los mismos funcionarios públicos, y en ese sentido, claro, hay una aspiración por ganárselo, pero no sé si la innovación se produce por esa aspiración a ganarlo. También tiene otras motivaciones, digamos. Totalmente. A ver, yo coincido. En realidad, lo que hacen estos premios, me parece, en una primera instancia, es reconocer aquello que se está llevando adelante y que tiene algún valor, y eso ya vale, porque es decir, bueno, en el Estado nos interesa que sucedan estas cosas, pero a partir de ahí dispara vía estos procesos que llamamos de isomorfismo institucional, ¿no? De decir, bueno, si ellos pudieron, nosotros podremos, a partir de la visibilización, ¿no? Entonces, creo que estos premios posibilitan procesos a partir de algunas iniciativas que seguramente ya están desarrolladas antes. Y luego, en torno a las finalidades que se buscan, seguramente siempre hay cruces de cosas, ¿no? Lo hago por el premio, lo hago por mejorar la calidad a los ciudadanos, lo hago porque facilita de alguna manera nuestro trabajo y nuestros desafíos. Hay como una mezcla, como vos decís, ¿no? Nunca hay finalidades exclusivas, pero este tipo de iniciativas, sean premios, programas, financiamientos, contribuyen a generar ese entorno innovador que es necesario. Hay un puntito y ya pasamos a otra cosa si querés, un puntito que creo que es muy importante, sobre todo en los municipios muy pequeños, y que esto lo manifestaron muchos de los entrevistados, y uno lo ve, por ejemplo, en el Plan Federal de Gobierno Abierto de Argentina. Los municipios muy pequeños tienen dificultades muy serias, ahí sí estructurales, de recursos en todo sentido, de visión, de la digitalización, de perfiles preparados, de liderazgos transformadores económicos y demás. No todos, pero muchos. Entonces, este tipo de incentivos
premios, programas de tal y cual cosa, no solo le permiten acceder a algún recurso económico, sino que les permite sumarse a un entorno donde conocer en una primera instancia y poder comprender y poder compartir para poner en marcha estos procesos. Y esto se da así claramente en muchos casos y tiene un valor sumamente. Cuando uno se reúne con municipios que han participado, de este tipo de programas o de proyectos, o van a los foros a ver qué hicieron los otros que participaron, se encuentra con mucha apertura de cabezas y disparadores que si no, en los ámbitos aislados de los municipios pequeños es muy, muy difícil. Bueno, ahí está claramente el valor, ¿no es cierto?, de participar de redes, de la colaboración, ¿no es cierto?, entre tipologías entre tipologías también de municipios. Oye, y para cerrar, me gustaría llevarte una reflexión a partir de los más de 25 años que llevas haciendo clases de tecnología de la administración pública. Eso requiere ir actualizándose, ¿no es cierto?, porque los avances han sido vertiginosos en las últimas 2 décadas. Entonces, cuéntame un poco qué cosas han ido cambiando debido a estos avances tecnológicos en tus clases y también debido a las nuevas necesidades que tiene la administración pública, pero ¿y qué temas persisten? ¿Ya? O sea, que eso yo siempre digo, y de hecho cuando hemos discutido reforma de plan de estudio, siempre traemos como ejemplo nuestra cátedra, porque si yo diera la misma cátedra que cuando me recibí, realmente no tendría ninguna posibilidad de ser aplicado en nada. Sin embargo, como vos decís, hay cosas que permanecen. ¿Qué permanece? Y lo pongo en el ejemplo de un autor. Hay un autor que seguimos trabajando que es Misber. ¿Por qué Misber? Porque Misber trabaja criterios de organización. Digo, nosotros damos tecnologías en sentido amplio, no solo tecnologías de la información y la comunicación, o sea, no solo tecnologías digitales, tecnologías de gestión. Digo, uno de los problemas que es permanente es cómo organizamos el trabajo, cómo lo distribuimos. Entonces, hay temas que son permanentes. Cómo organizamos el trabajo, cómo nos comunicamos, cómo gestionamos la información, que en el sector público el 80% de los servicios es gestión de información de los productos del Estado. Esto es como permanente, esa preocupación, cómo mejoramos el servicio a los ciudadanos. Ahora, en esas permanencias, después hemos ido cambiando los enfoques y las tecnologías. Hemos ido cambiando los enfoques desde cómo se inserta lo local en lo global. Y ahora parecería que estamos en un contexto nuevo. Hemos ido cambiando desde la concepción de la organización. ¿Cómo entendemos? Así como yo le decía, para algunos elementos de cómo organizamos el trabajo, podemos seguir con el mismo autor, sin embargo, cómo entendemos la organización, desde una organización muy jerárquica hasta redes cambiantes y transformativas, hay un mundo. Entonces las herramientas para esto también se modifican. Incluso cómo entendemos el lugar del saber ha cambiado, cómo las tecnologías se producen, el concepto de esto, cómo la tecnología se produce, se adquiere, se implementa. Antes pensado muy de procesos lineales, muy desde el laboratorio y desde procesos lineales, a hoy pensarlo como procesos abiertos con colaboración de diferentes actores y multidimensionales. Y ha cambiado el modelo tecnológico en general. Ha cambiado. Sí, la tecnología ha cambiado muchísimo. Absolutamente. Entonces uno puede seguir teniendo un modelo tecnológico tradicional en alguna cosa, orientado a la mejora de gestión y demás, y ahí hay toda una serie de paquetes tecnológicos que persisten, digo, por ejemplo, desde tecnologías de calidad hasta determinados sistemas de software para tal y cual cosa. Sin embargo, aparece cantidad de tecnologías de nuevo cuño, desde las tecnologías disruptivas, que bueno, no alcanzamos a hablar mucho en la entrevista, pero ahí también hay todo otro paquete y otro mundo donde los municipios más grandes están empezando a experimentar, y algunos intermedios que dan cuenta de esto, de una realidad. Hoy
y hacia el futuro más absolutamente diversa que impacta en todas las otras dimensiones de las organizaciones del trabajo. Es un terreno muy cambiante, pero muchas gracias, Rita. Lo que sí importante, lo cierto, es esa colaboración y esa mirada multidimensional. Muchas gracias por tu participación. Ha sido un gusto poder hablar de este tema en nuestro podcast. No, por favor, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes y encantada, Paz, de compartir con vos. Seguimos la charla en cualquier momento. Excelente. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formato online sincrónico. En particular, les recomiendo conocer nuestro Diplomado Internacional en Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital, que parte en agosto. Visítanos en el sitio web govlab.uai.cl. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Ruta Innovar.